Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez, bienvenidos a una nueva clase para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una partida entre los jugadores Slim Boasis, perdonen la pronunciación, contra el gran campeón mundial Anatoly Karpov. Es una partida que en su momento me llamó la atención, sobre todo porque el final es muy interesante, ver cómo Karpov tiene ese sentido posicional para saber dónde deben ir ubicadas sus piezas. Es una partida muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de maniobras en el final de la partida. Vamos a ir directamente a ella. Empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Variante bastante de moda, ¿no? Hoy en día, la italiana. D3, caballo F6, enroque corto, D6, C3, entrando en la variante Giuco pianissimo. A6, la variante más habitual por aquellos días. La idea es retirar al alfil por A7 para evitar cualquier tema con D4, por ejemplo. Una vez que ubicamos nuestro alfil en E6 y este alfil se retira a C2, el blanco tiene un golpe típico con D4, D5. Es por esto que A6 es una jugada profiláctica para llevar el alfil a A7. De hecho, podemos ver que después de la jugada alfil B3, el alfil directamente va a A7. Como les decía, es la idea de la jugada A6. Caballo BD2, enroque, hasta acá todas jugadas naturales. Caballo C4, esta quizás no es la jugada más típica, lo más típico es que el caballo vaya por F1, pero en C4 también tiene algún sentido, ya que posteriormente puede reubicarse por E3, desde donde controla D5 y F5. Las negras continúan con H6, evita la clavada en G5 y por supuesto se da un aire. Jugada bastante útil para el final, H6, darle un aire al rey. Caballo E3, alfil E6, torre 1 por parte de las blancas. Hasta acá todas jugadas bastante naturales, torre 8, alfil por. Karpov decide tomar de peón, a pesar de que hizo la jugada torre 8, porque de esta forma controla más casillas centrales y la torre posteriormente puede volver a F8 y aprovechar la columna semiabierta. La partida continuó con H3, dama D7, caballo G4, torre F8 como comentábamos anteriormente, alfil E3, caballo por G4, H por G4, alfil por E3, torre por E3, dama F7, dama E2, dama G6, se presiona la debilidad, el peón doblado que quedó en G4, caballo H2, torre F6 con la amenaza de doblarse en la columna F, torre F3, y Karpov, que era un gran finalista, por supuesto no tenía ningún tipo de problema en cambiar piezas. Torre por F3, dama por F3, dama G5, y luego de la jugada dama E3, que plantea un cambio de damas, Karpov lo hace encantado porque vemos que la posición de las blancas tiene muchas más debilidades que la posición negra. Por ejemplo, el peón de G4 es una debilidad, el peón de D3 también lo es, y el peón de B2 es otra debilidad. Mientras que el negro, por su parte, quizás la única debilidad atacable sea B7, y tampoco es para nada fácil para las blancas llegar a atacar esta debilidad. Por otro lado, E6 es muy difícil de atacar, ya que tenemos otro peón en E5 y el rey puede llegar tranquilamente a F7 a defenderlo. Así que la posición de las blancas es un poco peor por la mayor cantidad de debilidades, de peones débiles que tiene. Y es en este punto donde les diría que podrían pausar el video y pensar un poco cómo continuar la partida. Más allá de pensar una jugada, vamos a tratar de buscar un plan para las negras. De momento la partida continuó con G5, torre F1, rey G7 y rey F2. Como les planteaba anteriormente, hay que buscar
un plan para las negras, una disposición de piezas ideal. Vemos que el caballo en C6 y la torre en A8 están lejos de estar en su situación ideal en este final. La pregunta es, ¿dónde deberían estar ubicadas ambas piezas? Esta pregunta se la hizo Karpov en la partida. Por supuesto, yo creo que la estaba pensando desde mucho antes, pero ahora se va a ver muy claro con la maniobra que realiza. Karpov se da cuenta que como las principales debilidades a atacar son D3 y B2, su caballo debería estar situado en C5, desde donde presiona D3 y plantea la amenaza caballo A4, que presiona de forma muy incómoda el punto B2, ya que esta formación de peones, B2, C3, suele ser muy vulnerable al ataque posicional de un caballo en A4, ya que el peón de B2 no puede atacar, no puede avanzar por la captura del peón de C3, y el peón de B2 al estar en la segunda fila no tiene otro peón que pueda defenderlo y por lo tanto el blanco estaría obligado a defenderlo con una pieza, lo cual va a ser bastante incómodo, ya que esa pieza va a tener que estar pasiva a la defensa de un peón. Por otro lado, la torre, vemos que no hay ninguna columna importante, la única columna abierta es la columna F, pero no hay entradas para el blanco, tampoco para el negro, con lo cual pierde algo de relevancia dicha columna. Y por consiguiente, Karpov se da cuenta que la mejor situación para la torre es en B6, desde donde también presionará el peón de B2 apoyado del caballo en A4. Esta es la posición que visualiza Karpov. Esto lo llamamos en ajedrez pensamiento esquemático, es decir, pensar dónde queremos que estén nuestras piezas en una posición dada, y después de esto tenemos que acompañarlo de cálculo para ver si dicha posición la podemos lograr o no y qué puede hacer nuestro rival al respecto. Con todo este plan, con este pensamiento esquemático, esta idea de jugadas de que el caballo debe estar en C5 y la torre en B6, Karpov empieza su plan con esta jugada que, sin toda esta explicación que vemos, por supuesto, porque ya hemos estudiado la partida, en mi caso al menos si se los estoy mostrando, de lo contrario, me resultaría muy difícil de entender la jugada que hizo Karpov. Y por supuesto en su momento así fue. La jugada que hizo fue caballo B8. Fíjense cómo retrocede con su caballo, pero lo que busca es evolucionar hacia C5. Vemos cómo las jugadas después son consecuentes con el plan y ya podemos decir que la primera parte del plan está concreta. El caballo evolucionó a C5, desde donde presiona el peón de D3. Las blancas jugaron torre D1 para defender dicho peón. Por supuesto, el peón de D3 también es un peón que está ahí bastante fijado, ya que no puede avanzar porque caería el peón de E4. Es por esto que las blancas tienen que hacer una defensa pasiva. Y ahora A5, buena jugada. No solo que impide el avance de las blancas con B4, sino que permite esta maniobra de la torre, con lo cual habíamos comentado, la torre en B6 probablemente tenga su mejor casilla, ya que va a estar presionando una debilidad muy difícil, muy incómoda de defender para las blancas. La partida continúa rey F2 y fíjense cómo ya torre A6, rey E2 tratando de ir al flanco de dama para defender el débil peón de B2, pero después de caballo A4 las blancas se dan cuenta de que no están llegando a defender, porque ante una jugada como torre B1 o torre D2, que quizás parece más lógica, simplemente torre B6 el peón está cayendo. No alcanza a defender el rey y el peón no puede avanzar, como decíamos antes, por la debilidad del peón de C3. Es por esto que acá el blanco, después de caballo A4, ya directamente juega D4, desprendiéndose del peón de B2, pero Karpov muy inteligentemente
No juega caballo por B2, por supuesto, ya que seguiría torre B1, con lo cual el blanco conseguiría algo de contrajuego. Y entonces juega torre B6, mucho más activa. Fíjense, de nuevo el peón no puede avanzar, porque ahora caballo por C3 no solo gana un peón, sino que sería un ataque doble. La partida continuó. D por E5, torre por B2, fíjense cómo ya empieza a caer el material. Rey F1, caballo por C3, E por D6, C por D6, torre por D6, torre B1, caballo E1, rey F6. Fíjense, este peón lo podemos capturar, en cualquier momento. No hay necesidad de apurarse, ese es un concepto importantísimo en los finales. Si un peón lo podemos capturar y el rival no tiene una buena forma de evitarlo, no hay necesidad de apurarse. Podemos simplemente mejorar nuestra posición. En este caso mejoramos el rey, a la vez que defendemos el peón de E6. Torre D2, B5, fíjense nuevamente, no hay necesidad de apurarse capturando el peón, ese peón ya es nuestro. Torre C2, B4, rey F2, torre A1. Vemos que si cae el peón de A2, las negras disponen ya de dos peones pasados. E5, fíjense ya el blanco está desesperado en la posición. Eso es lo que tiene también el ir apretando poco a poco de forma posicional la partida y no apurarse, que fuerza generalmente los errores del rival, es decir, el rival al estar tan apretado, al estar defendiendo todo el tiempo, es mucho más probable de que se equivoque. Rey por E5, por supuesto, fíjense, terminamos capturando el peón, mejorando nuestro rey. Caballo F3, rey E4, caballo D4 y después de rey D3, simplemente las blancas abandonan. Se amenaza E5, seguido de la captura de la torre, y ante una jugada como torre B2 simplemente estamos entrando en D1 con ataque doble, es decir, la torre no tiene ninguna casilla donde pueda ir. Está totalmente encerrada. Así que en esta posición directamente el blanco abandona. ¿Cuál es el punto clave de esta partida? Creo que es muy importante resaltar esta situación donde fíjense cómo el caballo está en C6 y parecería ilógica la jugada que hace Karpov. Ilógica, por supuesto, si no pensamos dónde queremos que estén nuestras piezas, si no pensamos en el pensamiento esquemático, valga la redundancia, de que el caballo va a conseguir una muy buena casilla en C5 y posteriormente en A4, y que la mejor situación de la torre es, después de la jugada 5, ponerse en A6 para dirigirse a B6, y todo este plan se realiza para presionar la debilidad de B2, que en conjunto, como les decía, esto es muy típico en los finales, la debilidad de un peón en B2 acompañado de un peón en C3 es una debilidad que es muy difícil de defender, ya que dicho peón no puede avanzar porque dejaría indefenso a su peón compañero, su peón de la casilla continua. Es por esto que Karpov buscó esta situación, esta distribución de piezas para presionar el final, y fíjense luego con qué facilidad termina haciéndose de ambos peones en el flanco de dama. Espero que les haya parecido interesante, que les haya parecido instructiva esta partida. Es un plan bastante típico, situar un caballo en C5 o en C4, si fuese las blancas, por supuesto, y posteriormente A4 o A5, por supuesto si habláramos del blanco, para presionar las debilidades de B2, C3, que se dan en muchísimas situaciones, ¿no? En muchas estructuras. Acá lo estamos viendo en una italiana, pero se pudo haber producido fácilmente en un peón dama, en un Londres, por ejemplo, o en muchísimas otras aperturas. Espero que les haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima.